Yo, Wang Baosan, me incliné ante el rey de Xiliang. El hombre que estaba frente a mí era mi esposo. Iba encumbrado, vestido con túnicas de brocado y bordado. Se esperaba que lo saludara. Ya no era el mendigo harapiento de antes, y yo ya no era la tercera hija de la familia del primer ministro. Sintió un atisbo de culpa, pero ningún remordimiento. Ante las expectativas del mundo, me confirió el título de emperatriz. Había protegido a Hani durante 18 años, solo para obtener 18 días de gloria. Una sola copa de vino envenenado acabó con mi vida. Sí, hacía tiempo que había otra belleza a su lado. ¿Cómo podría compararme con su nobleza? El veneno gélido se deslizó por mi garganta. Cerré los ojos con desesperación, esperando la muerte. La oscuridad me oprimía, un silencio inquietante. Envuelto en una neblina, sentí como si hubiera regresado al pasado. Una habitación bordada, colchas de seda, una fragancia densa en el aire. Abrí los ojos confundido. Las velas ardían con fuerza, iluminando la escena familiar. Me pellizqué el brazo con fuerza. El dolor me invadió al instante. Era real. Había renacido. Quizás el cielo me atacó concediéndome otra vida. No pude contener los sollozos, derramando 18 años de dolor. Xiao Lian entró corriendo con el rostro lleno de preocupación. Señorita, ¿qué le pasa? ¿Fue una pesadilla? Ojalá hubiera sido una pesadilla. Lloré un buen rato, hasta que mi madre y mis hermanas entraron corriendo. Mi madre me abrazó con ternura, susurrándome palabras de consuelo. Mi segunda hermana se burló, despierta en medio de la noche armando un alboroto. ¿Qué haces? Sus palabras me trajeron recuerdos de mi vida pasada. Después de que Xiaringui ascendiera al trono, quienes lo humillaron tuvieron un final miserable. Mi segunda hermana no fue la excepción. Perdió toda riqueza y honor, y se le ordenó mendigar con un cuenco de oro. Pero, ¿quién daría limosna a alguien que ya poseía oro? Vivía peor que un mendigo común. Quizás mi compasión era demasiado evidente. Se sintió incómoda, frunciendo el ceño mientras retrocedía. ¿Por qué me miras? No te he hecho nada. Solo asentí levemente. Intentando recomponerme, me levanté del abrazo de mi madre. Madre, hermana mayor, segunda hermana, solo fue un sueño. Perdóname por molestarte. Al ver que estaba ileso, se retiraron. En la puerta, mi segunda hermana me recordó que mañana iríamos al templo Tian a rezar. No te atrevas a dormir hasta tarde. Me quedé paralizado. Luego asentí. En mi vida anterior, fue por aquel viaje al templo Tian. De regreso, Wei Bao, el hermano menor de mi cuñado, me tendió una trampa. Solo gracias al oportuno rescate de Xia Bingyi conservé mi castidad. Desde entonces, lo amé en secreto y sin querer, le di la vida. Ese error no podía repetirse. Al día siguiente fingí estar enfermo y me quedé en la residencia del primer ministro. Mi segunda hermana me persuadió durante medio día, pero al ver mi determinación, se marchó frustrada. Una vez que se fueron, me vestí con pulcritud y fui al estudio de mi padre. En mi vida pasada, por el bien de Xia Bingyi, rompí lazos con la casa del primer ministro, menospreciando la bondad de mis padres y rompiéndoles el corazón. Fui una auténtica falta de filialidad. Papá no sabía nada. Al verme me preguntó con preocupación, ¿te sientes mejor? Me picaba la nariz, pero forcé una sonrisa. Estoy bien, padre. Vine a hablar de algo. Su expresión se suavizó, su paciencia solo me la reservaba. ¿Qué pasa? Las lágrimas amenazaban con salir mientras susurraba, soñé. En el sueño, alguien me dijo que solo podía casarme con un mendigo. De lo contrario, nuestra familia estaría arruinada. Mis ojos se enrojecieron. No lo creía. Me casé con un emperador, pero aún así perdí a mi padre y a mis hermanas. Su rostro se ensombreció, aunque me tranquilizó. Solo fue un sueño. No temas. Mientras viva jamás permitiré que te cases con un mendigo. Pero padre, el emperador de mi sueño era el príncipe perdido del actual soberano. Mitad verdad, mitad mentira, mis palabras impulsaron a padre a investigar a Xia Bingyi. La investigación confirmó lo que dije.
Quería presentar un memorial al trono, pero lo detuve. Por ahora, nadie conocía su verdadera identidad. ¿Cómo podría permitir que volviera al poder? Si Avingui en esta vida, te arrastraré al abismo para que pruebes todo el sufrimiento que yo padecí. A petición mía, mi padre me asignó personalmente 20 guardias de élite para escoltarme. Caminé por las calles bulliciosas, contemplando a la animada multitud, con el corazón helado por los recuerdos de aquellos 18 años de tormento. De repente una figura familiar me llamó la atención. Extendí la mano y la agarré de la manga. Una joven disfrazada de hombre parecía asustada y recelosa. A punto de arremeter, notó a los guardias detrás de mí y cambió su tono. Señorita, a plena luz del día, ¿pretende secuestrar a un hombre? Me limité a sonreír, señalando la taberna cercana y haciéndole un gesto para que entrara. No se negó. Se dio una palmadita en el estómago y entró. En el salón privado del piso superior comió con apetito. A pesar de sus modales toscos, su belleza aún brillaba, digna de ser la princesa de Silian. Después de comer, se recostó con un suspiro de satisfacción y me observó. La señorita me invita a cenar, ¿significa que espera que le pague con mi cuerpo? Levanté el pañuelo y me sequé ligeramente la comisura de los labios, sonriendo levemente. Solo quiero contarle una historia, princesa de Silian. Se quedó paralizada, perdiendo la compostura. ¿Quién eres? Su mirada recorrió a mi alrededor con cautela, con una mano ya en la empuñadura de su espada. No respondí. En cambio, miré por la ventana. Abajo se reunía un grupo de mendigos. Una joven bondadosa les lanzó unas monedas. Al darse la vuelta, se le cayó la bolsa. Un pequeño mendigo la agarró con alegría, con el rostro radiante. Pero otro hombre se adelantó, recogió la bolsa con solemnidad y se la devolvió con gentil cortesía. La niña se sonrojó de inmediato, tímidamente agradecida. Al no verme malicia, la princesa se relajó un poco, incluso elogiándome. Ese hombre, aunque solo era un mendigo, se comportaba con gracia. Gracia. Siempre se le daba bien fingir. Sin esa máscara de integridad, ¿de qué otra manera habría hechizado a las mujeres? En mi vida pasada, fue esta misma fachada la que me atrapó en un enamoramiento ciego. Quizás mi desprecio se manifestó demasiado claramente, pues la princesa cambió de tema. ¿Qué historia pretendes contar? Tenía una amiga, dije. Nació en una familia poderosa, pero al final se casó con un mendigo. Perdió a su hijo, mantuvo su castidad en Hani, sobrevivió a base de verduras silvestres durante 18 años, esperando el día en que su esposo regresara con túnicas de seda. Reí fríamente. ¿Adivinas el final? La princesa, desconcertada, respondió. Si fuera yo, la colmaría de todas las joyas del mundo para compensar todos sus años de sufrimiento. Tenía que admitir que Xiaobinghe, aunque desalmada y despiadada, siempre supo cómo mirar a las mujeres. Incluso una mujer como ella podía despertar mi admiración. Bueno, entonces me acerqué más, ¿te gustaría jugar conmigo? La princesa vestía harapos y se mezclaba con los mendigos. El hombre a la cabeza no la echó, pero tampoco la recibió con cariño. Qué lástima, mi yo del pasado, sin percatarse de que su actitud cambiaba con cada persona. Si no hubiera sido hija de la familia del primer ministro, ¿se habría enamorado de mí a primera vista? Si de verdad me amaba, ¿cómo soportaría obligarme a romper lazos con mis padres, a soportar la agonía de romper con mi propia sangre? Al final, no era más que un oportunista egoísta. Cuando la princesa vestía brocado, se hacía amigo suyo con entusiasmo. Ahora, con solo un pequeño disfraz, ni siquiera se molestó en hablar. Xiaobinghe, esta vez haré que el mundo vea tu verdadero rostro. Afuera de la taberna, Xiao Lian esperaba. Corrió hacia Xiaobinghe señalando con entusiasmo. Señorita, ese caballero sí que es un buen hombre. Aunque pobre, devolvió la bolsa sin avaricia. La miré con recelo. En ambas vidas parecía que lo admiraba. Él podría devolver lo perdido, pero ¿quién salía ganando al final? Lo había visto con claridad, la joven, nerviosa, le puso una moneda de plata en la mano. Fingió negarse, pero finalmente lo guardó en su baúl. El verdadero buscador de la bolsa había sido otro mendigo, Zhang Wei. Sin embargo, lo que recibió fue solo una mirada de desdén,
como si él fuera el ladrón, mientras que Xiaobingge era el justo. Caminé lentamente hacia adelante. De repente los ojos del mendigo se iluminaron. Cat de Katin y Zhang Wei se inclinaron pidiendo limosna. Una vez me ayudaron, y no quería hacerles daño. Pero aún no era el momento oportuno. Mi mirada se detuvo en Xiaobingge, quien se mantenía erguido sin inclinarse. Con fingida duda, pregunté, ¿por qué no mendiga como ellos? Levantó la cabeza, sin arrogancia ni humildad. No soy un mendigo. En el pasado, tal vez habría alabado su espíritu. Pero ahora, me parecía ridículo. Trataba la suerte de los mendigos como una vergüenza, despreciándolos, pero aún así mezclándose con ellos, aún cosechando beneficios destinados a los desdichados. Un descarado. Cat de, al notar mi expresión indescifrable, habló rápidamente con una sonrisa aduladora. Señorita, no se ofenda. Xiaobingge no es un mendigo de verdad. Él es solo nuestro amigo. Para quienes una vez me ayudaron, suavicé mi sonrisa. Simplemente estaba desconcertado. Este caballero con tal porte y fuerza, sin duda se gana la vida con sus propias manos. ¿Por qué entonces aceptaría dinero destinado a mendigos? Sonreí levemente con dulzura pero evasiva. Ah, entonces parece que lo entendí mal. Para compensar, le ordené a Xiao Lian que diera 10 cuentos de plata a cada miembro del grupo de Kate. Xiaobingge, como no era un mendigo, por supuesto no recibió nada. Vi su rostro cambiar por un instante, pero rápidamente lo tranquilizó como si nada hubiera pasado. Si no hubiera notado su mano apretada con tanta fuerza que los nudillos se le pusieron blancos, habría creído que realmente trataba el dinero como si fuera basura. Perdóneme, señor, tengo mala vista y mis palabras son descuidadas. Bajé la cabeza, medio tapando mi rostro, fingiendo una tímida vergüenza. Xiaobingge rápidamente juntó las manos a modo de saludo. La señorita habla demasiado fuerte. Desde lejos Wei Bao rechinaba los dientes y miraba fijamente a Xiaobingge. ¡Qué delicia, perros mordiendo perros! Unos días después, Xiao Lian llegó corriendo con la noticia: Xiaobingge había resultado herido. Wei Bao había enviado hombres a quemar su casa. Estaba gravemente herido, mientras que su padre adoptivo y su hermana menor habían desaparecido sin dejar rastro. Para presenciar su sufrimiento de primera mano, llevé a Xiao Lian de visita. En la puerta, la princesa ya estaba esperando. El hermano Xia está gravemente herido, lo buscamos por todas partes, pero ningún médico vino. Si Wei Bao lo hubiera querido muerto, naturalmente no habría permitido que la ayuda llegara tan fácilmente. Pero la casa del primer ministro no escatimó médicos. A mis órdenes, un joven médico de no más de 18 o 19 años llegó pronto con un botiquín. No era el momento de que muriera. Todavía no. Su sufrimiento apenas comenzaba. La princesa nos condujo a lo más profundo de los callejones, el camino cada vez más remoto, pero yo lo conocía bien. El barrio de la familia Wu Hani. Muchos se habían reunido allí, no solo Cat Di y Katin, sino también un hombre de porte imponente, Lin Xiao, primo de la princesa. Él fue quien rescató a Xiaobingge con vida. Cuando entré, yacía en una cama rota, con el cuerpo empapado en sangre. Katin se aplicaba hierbas en las heridas, pero eran demasiado profundas para que esos remedios pudieran ayudar. El médico está aquí. El rostro de Cat Di se iluminó de esperanza. Bingge puede salvarse. El joven médico frunció el ceño con voz fría. No hables tan pronto. La sala quedó en silencio. Su expresión se agrió mientras giraba el cuerpo de Xiaobingge con manos ásperas, sin la menor delicadeza. Xiaobingge gimió de dolor. Katin se enfureció y lo empujó hacia atrás. ¿Eres médico o forense? El hermano Bingge aún no ha muerto, pero lo torturarás hasta que lo esté. El joven médico levantó ambas manos como si fuera inocente, respondiendo con indiferencia: si muere, mucho mejor. Entonces no le hará daño a nadie más. Mis ojos se agudizaron. Lo estudié con atención. Este joven médico no era un hombre común. Sus palabras eran agudas, pero su habilidad era innegable. Tras solo unas pocas decocciones, Xiaobingge abrió lentamente los ojos. Katin lloró de alivio, la princesa se inclinó para mimarlo, e incluso Xiao Lian aplaudió con alegría.
¿Qué hechicería poseía este hombre para ganarse tanto cariño de todos a su alrededor? Su mirada recorrió a los tres y se posó en mí. Gracias, señorita, por salvarme la vida. ¡Qué risa! Quienes lo salvaron fueron la princesa y Lang Xiao, quien preparó su medicina fue Katin, pero él los ignoró a todos. Mi sonrisa permaneció tan dulce como siempre. Basta con que estés a salvo. Tus amigos te salvaron. No me atrevo a atribuirme el mérito. Tras unas palabras amables, dejé a Hani. En la puerta me encontré con Lang Xiao y el joven médico. El médico me dirigió una mirada significativa y luego desvió la vista hacia la ladera de la montaña. ¿Cómo te llamas?, pregunté. En la casa del primer ministro, los médicos eran en su mayoría hombres mayores con canas. Nunca había visto a uno tan joven. Don Fang Jin respondió. Lo pensé detenidamente, pero en ninguna de las dos vidas me había topado con este hombre. ¿Me has visto antes?, pregunté inquieto. Su extraña mirada de antes. Si nunca nos habíamos conocido, ¿por qué? Negó con la cabeza. No. Solo que me resultas muy familiar. Cuando te miro, recuerdo mi hogar. ¿Dónde está tu hogar? Un lugar muy lejano. Su mirada se perdió en la distancia, como si su espíritu flotara entre las nubes más allá del horizonte. Allí las montañas por todas partes están cubiertas de hierbas silvestres. Por un instante se me encogió el corazón. Sentí como si hubiera descubierto todos mis secretos. Xie Bingyi se recuperó gradualmente, aunque su pierna izquierda quedó lisiada, y tal vez nunca sanaría de por vida. Don Fang Jin me tomó el pulso una vez. Le pregunté, ¿dejaste su herida sin curar deliberadamente? Negó con la cabeza furioso. ¿Qué tiene que ver conmigo? No tengo esa habilidad. Pero el brillo de alegría en sus ojos me hizo dudar de su negación. ¿Así que a ti también te desagrada Xie Bingyi? Era natural que lo odiara, pero ¿por qué Don Fang Jin también lo despreciaba tanto? No lo negó. Un hombre desagradecido y traicionero, esa clase de gente nunca me ha gustado. Lo presioné más sobre el daño que había sufrido a manos de Bingyi, pero no dio una respuesta clara. Solo cuando me miró, sus ojos reflejaban una extraña mezcla de amargura y compasión. Más tarde me recetó un régimen, diciendo que mi mente estaba demasiado pesada y se agobiaba fácilmente, y que necesitaba comida ligera para recuperar el equilibrio. Cuando abrí el papel leí claramente, come más hierbas silvestres. Debía saber algo. La princesa, al igual que en mi vida pasada, pareció encariñarse con Xie Bingyi. Antes de regresar a Xiliang, vino a mí con orgullo. He hecho un juramento de devoción eterna con el hermano Xie. Es recto, un buen hombre. Desde que reencontré a Len Sao, se había deshecho de sus andrajos de mendiga, ahora vestía un fino brocado con un porte imponente y un aura completamente diferente. Respondí con frialdad, la apuesta aún no está decidida. No te sientas tan seguro de ti mismo. Cuando vuelva a la corte, si ve a Xie Bingyi tomando esposas y concubinas, ¿qué expresión pondrá? Ahora era como yo, ignorando cualquier consejo. No lloró hasta que vio el ataúd. Tras su partida se acercaba el día de la balada nupcial, el lanzamiento de la bola bordada para elegir esposo. Empecé a considerar mi decisión. Mi padre siempre se había inclinado por Wei Bao, el hermano menor de mi cuñado. Sin embargo, ese hombre era cruel, astuto y despiadado, tan cruel como Xie Bingyi. En cuanto a los demás jóvenes de casas nobles, había conocido a pocos y ninguno me complacía. De repente pensé en ese joven médico. Llamé a Don Fang Jin. Entró y enseguida me tomó el pulso. No es para eso, dije en voz baja. Entonces, ¿por qué me llamas? Estaba disgustado, dejó su botiquín y esperó a que hablara. ¿Ya te comprometiste? Se giró bruscamente con los ojos muy abiertos por la alarma. ¿Qué planeas? Solo tengo 19 años, aún no estoy en edad de casarme. Me quedé atónito. 19 años, demasiado joven aún. Sin embargo, sus palabras confirmaron que no estaba casado. ¿Qué opinas de mí?, pregunté. Él frunció el labio con expresión contradictoria. No tienes mala pinta. Aparte de esa devoción ciega tuya, eres tolerable. ¿Devoción ciega?
Las palabras me dolieron. Seguí adelante, dentro de 3 días vendré a recibir el baile. ¿Te gustaría ser yerno de la familia Wang? En lugar de casarte con un desconocido, ¿por qué no elegirlo? Al menos este hombre no guardaba rencor. Don Fan Jing no accedió de inmediato. Un yerno que se une a la casa de otro nunca es de la clase media. Tales asuntos siempre generan disputas. No deseo tales enredos. Preferiría dejar el mundo en paz. No lo entendía bien. Llegó el día. Bajo el escenario, la multitud estaba apretada. Entre ellos estaba Wei Bao con una expresión llena de confianza, seguro de la victoria. Y allí también estaba Xie Bingyi, apoyado en una muleta, con la mirada fija en mí con falsa devoción. ¡Qué asco! En mi vida pasada, había quedado con él para venir este mismo día. Entonces, esa mirada suya aún tenía significado. Pero en esta vida, ya había jurado votos eternos con la princesa. Entre nosotros, nada quedaba. Su fingido cariño ahora solo podía engañar al mundo, manchando mi reputación. ¿Pero qué le importaba mi honor? Al acercarse la hora, miré a mi alrededor. La figura que esperaba no había aparecido. Xiao Lian susurró a mi lado: «Señorita, no debe dejar que la pelota caiga en manos de Wei Bao. Mejor lanzársela al joven maestro Xie». No respondí, esperando un poco más. Cuando estuve seguro de que no vendría, lancé con decisión la bola bordada al lago cercano. Pero en medio del lago había un pequeño bote. De él emergió una figura que atrapaba la pelota con facilidad. Estirándose perezosamente sonrió. «Esperé mediodía, y finalmente lo lanzaste». La multitud se quedó sin aliento. Apreté los dientes, pero la piedra en mi pecho finalmente se aflojó. Este hombre desvergonzado sin igual. A plena luz del día, ni siquiera Wei Bao pudo hacer nada y se marchó furioso con sus hombres. Pronto la mitad de la multitud se dispersó. Sabía que jamás aceptaría semejante humillación sin hacer ruido. Xie Bingdui se quedó paralizado con la mirada perdida. Al ver que no le dirigía la menor mirada, se tambaleó y se alejó destrozado. Don Feng Jing levantó la bola bordada y gritó: «¿A dónde voy ahora?». Al poco rato, lo llevaron ante mi padre. Mi padre pareció sobresaltado por un momento, pero enseguida recuperó la compostura. Don Feng Jing miró a izquierda y derecha, como si esperara algo. ¿Mi yerno se siente incómodo? El tono de mi padre se mantuvo suave. Don Feng Jing parecía asustado y retrocedió unos pasos. ¿No deberías darme una suma de plata y pedirme que me retire? Me quedé aturdido con olas rompiendo en mi pecho. En mi vida pasada, cuando Xie Bingdui atrapó la pelota, mi padre le dio dinero para obligarlo a disolver el partido. Pero Don Feng Jing, ¿quién era exactamente? En esa vida, tras la ascensión al trono de Xie Bingdui, aunque me nombró emperatriz y a mi madre emperatriz viuda, mi padre escapó por poco de la ejecución. El clan Wang se derrumbó y nunca volvió a resurgir. Lo había hecho no solo porque mi segunda hermana y su esposo le habían hecho daño, sino por otra razón: el poder de la familia Wang había crecido demasiado. Mis hermanas mayores se habían casado con nobles, especialmente mi cuñado mayor, un hombre de gran talento con la pluma y la espada a la mano. Incluso el emperador desconfiaba de él. Si me hubiera casado con otra gran casa, la familia Wang seguramente habría sido purgada. Pero Don Feng Jing era solo un médico sin rango ni influencia, y no alarmaba a nadie. Ahora mi padre comprendía lo que estaba en juego. En los últimos días, gracias a mi constante persuasión, le había contado en sueños sobre la ruina de la familia Wang. A medida que los acontecimientos de ese sueño se hacían realidad, mi padre empezó a creer que eran una advertencia del cielo, y que yo era el mensajero enviado para salvar al clan Wang del desastre. Ahora había dejado de lado toda ambición, leal solo al trono. En el estudio, mi padre habló con gravedad. «Bao Qian, ahora que Xie Bingyi ha caído en desgracia, ¿por qué no eliminar la amenaza de raíz?». Temía al igual que yo que si Bingyi recuperaba su identidad, sin duda se vengaría de la familia Wang. Pero en ese momento, no necesitaba actuar. Wei Yu y Wei Bao eran despiadados, ni siquiera renacidos podrían igualar su crueldad. Sin mi ayuda, ¿cómo sobreviviría Xie Bingyi?
Lo más probable es que volviera arrastrándose con sus hermanos mendigos. Ja. Había vivido cómodamente durante 18 años en Xiliang, sin pensar jamás en los mendigos de su pasado. Me burlé para mis adentros, ya planeando cómo alejar a Kat de y a los demás. Al día siguiente llevé a Don Feng Jing de visita. Los 30 cuentos de plata que una vez les había dado al grupo de Kate, tras ahorrar lo que gastaron en la medicina de Bingyi, les habían construido unas cuantas cabañas rudimentarias. Al menos ya no vivían en santuarios en ruinas ni fosas frías. Kate y Zhang Wei estaban mendigando, dejando solo a Bingyi y Katin en casa. Él estaba sentado desplomado en el patio con la barba descuidada y el cabello despeinado. Su cuerpo destrozado, su espíritu destrozado, sin rastro alguno de su antiguo resplandor. Al verme un destello de luz se desvaneció en sus ojos, pero se apagó al instante al ver a Don Feng Jing detrás de mí. Tercera señorita, ¿por qué ha venido? Katin se apresuró a saludarme con la intención de servirme té, pero buscó en vano una sola taza limpia. La despedí con un gesto. Nada urgente hoy. Solo pensé en ti, así que traje al doctor Don Feng para que examinara si su herida había sanado. Katin estaba encantada. Aunque no le gustaba Don Feng Jing, confiaba en su habilidad. Bajo su mirada ansiosa, Don Feng Jing cumplió con su deber a regañadientes, dándole golpecitos en la pierna a Bingyi. El hombre gimió de dolor. ¿Te duele aquí? Otro golpecito. Bingyi asintió. De repente el rostro de Don Feng Jing se iluminó de alegría. Volvió a mover las manos, oyó un golpecito, un pinchazo. Los ojos de Katin brillaron de esperanza. «Médico, ¿se recuperará pronto el hermano Bin?» Don Feng Jing negó con la cabeza. No. En absoluto. Este hombre disfrutaba mucho atormentando a los demás. La sonrisa de Katin se congeló. Bingyi me lanzó una mirada larga y sombría, y luego dirigió su fría voz a Don Feng Jing. «Doctor Don Feng, ¿tiene que burlarse tanto de nosotros?» La expresión de Don Feng Jing se agrió. Cerrando de golpe su botiquín, murmuró, «¿Cuándo he bromeado con usted? Nunca fue algo que se curara rápidamente, al menos en 3 meses. Así que se puede curar». Durante días el rostro de Xie Bingyi había estado sombrío, pero al oír estas palabras se iluminó de alegría y tomó la mano de Don Feng Jing con voz temblorosa. «Médico, yo. Aún tengo esperanza». Don Feng Jing guardó silencio y tras una larga pausa, dijo, «No hables así. Parece que me vas a tirar por un precipicio enseguida». Todos en el patio intercambiaron miradas confusas. A menudo hablaba de forma extraña, ya estaba acostumbrado. Continuó, «Sí, se puede tratar. Pero el proceso es doloroso, me pregunto si podrás soportarlo». En cuanto Bingyi supo que había esperanza, dejó de preocuparse por la vida o la muerte. «Mientras pueda curarme, incluso si eso significa escalar montañas de espadas o sumergirme en mares de fuego, lo soportaré». Don Feng Jing no se sorprendió. Dijo con calma, «Es simple. Romperse la pierna otra vez, luego recomponer el hueso. Romper el hueso, luego curarlo. Tal método nunca se había oído antes. Con solo oírlo se me helaba la sangre». Katin se negó a dejar que Bingyi corriera semejante peligro. Señaló con el dedo la cara de Don Feng Jing y gritó furiosa. «Lo estás atormentando a propósito». Se encogió de hombros completamente indiferente. «Si no lo harás, no lo hagas. No es mi pierna». Katin rechinó los dientes de rabia. «Tú». En medio de la discusión, Xia Bingyi habló de repente. «Lo haré. Si le preocupa, doctor Don Feng, se lo agradezco». La agonía de romperse el hueso le hizo morder el bloque de madera entre los dientes antes de desmayarse. Cuando despertó, su herida estaba cuidadosamente vendada. Katin estaba afuera, hirviendo medicina. Le di un billete de 50 colas. «Sé que no eres de los que codician riquezas. Pero tu cuerpo es lo más importante ahora. Tómalo y recupérate pronto». Los ojos de Bingyi se llenaron de emoción. Quería decir algo, pero cuando Katin entró con la decocción, apretó los labios tragándose las palabras. Lo vi guardar la nota con cuidado y luego levantarse para irse. Antes de salir, Katin se inclinó una y otra vez en señal de gratitud hacia Don Feng Jing,
como si la hubieran salvado a ella y no a Bingley. Suspiré para mis adentros. ¿Qué virtud poseía Xia Bingley para cargar con tantos afectos? De regreso don Feng Jing jugueteó distraídamente con su botiquín, abriéndolo y cerrándolo con fuertes chasquidos hasta que me dolió la cabeza. Finalmente pregunté, ¿te disgusta tanto Bingley? ¿Por qué molestarte en tratarlo? Sonrió con suficiencia. Si no lo trataba, ¿cómo iba a tener la oportunidad de romperle la pierna? ¿Qué lógica era esa? Sin embargo, pensándolo bien, no estaba mal. Pronto, la princesa regresaría a la capital como enviada de Xiliang, trayendo consigo un magnífico semental rojo. Anhelaba ver cómo Bingley, lisiado en esta vida, podría domar a semejante bestia. Mientras reflexionaba, capté la sonrisa pícara de don Feng Jing. Una idea me asaltó. ¿Podría ser que lo curara sin romperle la pierna? Parecía sorprendido. ¿Cómo lo sabías? Así que era cierto. Se rascó la cabeza, avergonzado. Quería recuperarse rápido. Romper y restablecer sana más rápido. De lo contrario, la curación natural tardaría al menos 2 años. Me viste a través, como era de esperar. Me quedé sin palabras. Esa noche Xiao Lian vino a mí con tristeza en los ojos y lágrimas a flor de piel. Señorita, ¿he hecho algo malo para hacerla enojar? Últimamente me había distanciado de ella, y por fin notó el cambio. La verdad es que no tenía intención de alejarla, pero su constante deseo de emparejarme con Bingley me dejaba profundamente inquieto. Xiao Lian, ¿qué opinas de Xia Bingley? Su rostro se iluminó al instante y sus palabras fluían como un torrente. Bingley es guapo, dotado de letras y armas, de carácter recto y devoto. En este mundo, solo un hombre así es digno de ti. Observé a Xiao Lian un buen rato. En mi vida pasada, tras la ascensión al trono de Xia Bingley, fue ennoblecida como princesa y su estatus se elevó enormemente. No es de extrañar que siempre hablara en su nombre con tanta devoción. Pero ahora quien estaría destinado a acompañarme en el futuro era don Feng Jing. Medio en broma, medio en serio, la puse a prueba. Si es así, ¿que no me dejas adoptarte como hermana y casarte con él? ¿Qué te parece? Xiao Lian parpadeó atónita, y de repente rompió a llorar, arrojándose a mis brazos. Señorita, fui una tonta. La levanté con cuidado, secándole las lágrimas. Quizá le faltara percepción, pero su lealtad hacia mí nunca flaqueó. Lentamente le pregunté por qué siempre hablas bien de Xia Bingley. Sus ojos se abrieron de par en par, horrorizados. Tras una larga vacilación, reveló la verdad. Bingley se había acercado a ella en secreto, presentándose como un hombre profundamente enamorado, de baja posición social, pero agobiado por un anhelo desesperado por la hija del primer ministro, sin atreverse jamás a confesárselo. Conmovida por tan sinceros sentimientos, Xiao Lian había hablado repetidamente a su favor. «¿Sabes?», le dije con frialdad, «ya ha hecho votos eternos con la princesa de Xiliang». Su rostro palideció al instante. «Joven amo Xia, ¿cómo puede ser tan hombre?». Después de eso, Xiao Lian solía ir a la casa de la familia Wu en mi lugar, diciéndoles a los compañeros de Bingley que mi posición me impedía salir. Poco después, regresó presa del pánico. Algo le había pasado a su hermano Cat Day. Explicó con dificultad que para ayudar a Bingley a recuperarse más pronto, Cat Day y sus compañeros mendigaban sin parar en las calles, pero provocaron la ira de los matones locales. Cat Day y Zhang Wei fueron golpeados casi hasta la muerte. Solo Katin, que se quedó en casa cuidando a Bingley, escapó herida. De inmediato, llamé a don Feng Jing y corrí al cuartel Wu. Incluso antes de que llegáramos, gritos de agonía llegaban a lo lejos. Me ardían los ojos y aceleré el paso. Cat Day y Zhang Wei yacían ensangrentados, con los rostros destrozados, irreconocibles. Ya no pude contenerme, las lágrimas caían sin control. Antes de que pudiera hablar, don Feng Jing ya había abierto su botiquín, tomando el pulso, diagnosticando y curando heridas con precisión. Katin lloraba sin cesar a su lado. Ella y Cat Day dependían el uno del otro desde hacía mucho tiempo. Si él moría, ella no podría seguir adelante. ¿El hermano Cat Day siempre ha sido cauteloso?, pregunté con voz temblorosa. ¿Cómo pudo ofender a esos matones? Había enviado hombres en secreto para vigilar a Wei Bao, pero esto no fue obra suya.
Aún así, los habían abatido. El dolor en mi pecho era como una cuchilla. Cat Day ya no podía hablar. Zhang Wei, herido de menor gravedad, forzó la voz entre dientes. Hermano, preocupado por el hermano Bin. El cuerpo de Bin. Sus órganos ya estaban dañados. Necesitaba tónicos costosos, pero no teníamos plata. Vio a un hombre bien vestido, lo encontró amable y le pidió ayuda. Pero ese hombre se enfureció y llamó a sus hombres para que nos golpearan hasta casi matarnos. Así que todo fue por Bin Yi. Me volví hacia él. Su rostro estaba inexpresivo, impasible, como si nada de esto tuviera que ver con él. Tónicos tan caros. ¿50 cuentos no eran suficientes? Don Fang Jing se burló. El rostro lloroso de Cat Ching alzó la vista, conmocionado. ¿50 cuentos? ¿Qué 50 cuentos? Mi mirada se volvió fría, clavada en el hombre que tenía delante. Sí, Bin Yi, ¿qué significa esto? Incluso los más torpes de nosotros presentían que algo andaba mal. La voz de Don Fang Jing sonó nítida y clara. Ese día, llegó la tercera señorita. Ella te dio 50 cuentos para curarte y sostenerte. Cat Ching se tambaleó como si le hubiera caído un rayo. Ella se paró frente a él con lágrimas en los ojos. ¿Tenías 50 cuentos, por qué no los usaste? Mi hermano salió humillándose por ti, y fue golpeado casi hasta la muerte. Aún así, escondiste la plata y no dijiste nada. Aunque te amara, ¿cómo podría perdonar al hombre que arruinó a mi hermano? Sí, Bin Yi, le has hecho daño. Se dio la vuelta arrodillándose junto a Cat Da, llorando amargamente. El rostro de Bin Yi se ensombreció, silencioso, melancólico. Desde ese día, Cat Di y sus compañeros rompieron todo vínculo con él. Eso era lo que había esperado durante tanto tiempo. Los trasladé a una casa tranquila dentro de la finca Wang, donde Don Fang Jing los trató y cuidó por mí. Habían vivido demasiado tiempo en la pobreza, con sus cuerpos frágiles y dolencias ocultas. Necesitaban tiempo para sanar. Por suerte, tiempo era lo único que tenía, suficiente para saldar las deudas de mi vida pasada. Pronto llegaron noticias, los enviados de Xiliang se dirigían a la corte de Ditang. En el estudio de su padre, frunció el ceño. Esta vez, la delegación trajo consigo un semental rojo intenso, del que todos decían que era indomable, salvo Xia Bingyi. Pero ahora, su pierna aún no estaba completa. Era una cuestión de honor para Ditang. ¿Cómo podía mi padre soportar semejante vergüenza? Por alguna razón, pensé en Don Fang Jing y sugerí que lo llamáramos para que nos aconsejara. Aunque dudé, mi padre accedió. No tardó en entrar Don Fang Jing, con el pelo revuelto y la ropa despeinada, claramente recién levantado de la cama. Papá frunció el ceño levemente, pero por suerte no mostró enojo. Le expliqué el asunto. Bostezó y respondió con pereza: ¿Quién exactamente quieres que monte este caballo? Su mirada se ensombreció. ¿Tienes alguna solución?, preguntó con cautela. Don Fang Jing se encogió de hombros con arrogancia. Mientras la mente esté tranquila, siempre hay una solución. En el campo de entrenamiento 1 a 1, los supuestos héroes fueron derribados por el ardiente semental rojo. Wei Bao dio un paso al frente alzando la barbilla, y le dijo con valentía a mi padre: Primer ministro, admiro mucho al tercer Mississippi. Si conservo este corcel divino, podría unirme a tu familia y unir mi vida a la suya. En mi vida pasada, él había pronunciado estas mismas palabras, y mi padre asintió con deleite. Pero esta vez mi padre guardó silencio. Confundiéndolo con una aprobación tácita, el rostro de Wei Bao brilló de alegría. Sin embargo, antes de que transcurriera medio instante, fue arrojado al suelo, y el casco de hierro del caballo le golpeó el muslo. Su grito hendió el aire. Alguien cercano soltó una carcajada. Me giré y, por supuesto, era Don Fang Jing. Los ojos de Wei Yu brillaron y rápidamente ordenó a sus hombres que se llevaran a su hermano. Desde la primera fila, la princesa de Xiliang, enviada de su reino, arqueó una ceja burlona. Así que Ditang ha caído a tal punto que incluso hombres como él se atreven a presentarse. Lang Sao, a su lado, la reprendió discretamente con unas palabras y luego se inclinó en señal de disculpa hacia mi padre. El rostro de mi padre estaba gris como la ceniza, aunque no pudo refutarla.
El propio Wei Yu se adelantó para restaurar su honor, solo para ser derribado aún más rápido. La princesa rió aún más fuerte. La mirada de mi padre se posó en mi cuñado mayor, Tulón, su última esperanza. Tulón lo comprendió. Se montó de un salto en el lomo del caballo. El semental chilló agitándose salvajemente intentando derribarlo. Pero Tulón no flaqueó. Con las piernas apretadas, una mano firme en las riendas, la otra azotando con el látigo. La bestia se encabritó y rugió, pero tras correr como un loco por el campo de entrenamiento durante media hora, el agotamiento apaciguó su furia. Por fin, se detuvo. Saltando ágilmente al suelo, Tulón le acarició la crin, su ropa olía a hierba fresca. Sonriendo, declaró, un verdadero corcel. El rostro de su padre se iluminó de alegría. Por fin, la dignidad de Detang se había conservado. Pero la expresión de la princesa de Xiliang se ensombreció y su voz se convirtió en un murmullo. Imposible. Xiliang ya conocía la destreza de Tulón. Sin embargo, la verdad estaba ante ellos, innegable. Lon Shao se acercó y le susurró al oído, probablemente aconsejándole moderación. Incluso sin la oportunidad de Xia Bingyi de demostrar su valía, el enamoramiento de la princesa no flaqueó. Se escabulló de Lon Shao y fue en secreto a buscarlo a Hani. Allí, a pesar de su lamentable estado, descubrió que aún tenía una mujer dispuesta a quedarse a su lado. Señaló a la chica del patio con la voz temblorosa de furia. ¿Quién es? Bingyi titubeó, incapaz de hablar. La joven vestía brocado, su cabello adornado con un broche de fénix, su figura frágil y delicada. Con lágrimas en los ojos, dio un paso al frente y dijo en voz baja, me llamo Liao Mian, segunda hija del ministro Liao. Soy la esposa de Xia Lang. La princesa la miró fijamente incrédula, y se volvió hacia Bingyi, desesperada porque lo negara. Pero él asintió en silencio. Su ira se desató. Le dio una bofetada sonora en la cara. Tras salir hecha una furia, Liao Mian se volvió hacia él sollozando. Xia Lang, ¿por qué te golpeó? Bingyi la tranquilizó con dulzura. Mi esposa es una vieja conocida. Quizás malinterpretó pensando que yo quería decir algo más de lo que realmente era. Tienes que creerme. Solo tú estás en mi corazón. Liao Mian se sonrojó e inclinó la cabeza tímidamente. Te creo. Pronto le pediré a mi padre que apruebe nuestro matrimonio. Te traeré a casa. Ya no tienes por qué sufrir aquí en Hani. Bingyi suspiró. Pero si tus padres se niegan, ¿qué pasará entonces? Su voz era firme. Si se niegan, romperé mi vínculo con ellos. Embargado por la emoción, la abrazó con fuerza. Más tarde Liao Mian vino a mí, contándome todo lo sucedido en Hani, y luego preguntó con cautela, señorita, ¿qué debo hacer ahora? Por supuesto, no era la querida hija del ministro Liao, sino una cortesana del pabellón fragante. Había pagado 20 colas para contratarla para una actuación con Xie Bingyi, para darle esperanza, solo para convertirla en polvo bajo mis pies. Le expliqué los siguientes pasos del plan y la despedí. Pero al llegar a la puerta, recordé algo de repente y la llamé. ¿Has encontrado el colgante de jade? Era el jade imperial otorgado por el trono. En mi vida pasada, Bingyi siempre lo llevaba consigo y luego me lo entregó. Con ese jade se confirmó su identidad como príncipe. Liao Mian negó con la cabeza. Tercera señorita, puse a Hani patas arriba, pero no había rastro del colgante. Quizás el destino de esta vida había cambiado, y con él el jade se había perdido. No le di importancia. Cayó el invierno. La nieve cubrió Chang'an. Se acercaba el día de mi boda con Don Fanjin. Pasaba la mayor parte del día holgazaneando en la mansión del primer ministro, comiendo y durmiendo y comiendo. Ese día, pedí que me acompañara a entregar las invitaciones a los hermanos Gato. A regañadientes se puso la capa y salió arrastrando los pies. Pero la segunda hermana nos bloqueó el paso. Don Fanjin frunció los labios con desdén. Anda, habla con ella. Iré solo. Era evidente que no sentía buena voluntad hacia ella. Como la distancia era corta, ordené que lo acompañaran guardias. La segunda hermana se burló. ¿Es una chica o una novia?
Un hombre adulto pero no puede ir a ningún lado sin escolta. Don Fan Jing rió entre dientes. Un hombre que sale también debe saber cómo protegerse. Luego se alejó con 20 guardias a su lado. La segunda hermana pateó furiosa. Preferirías casarte con un hombre tan pálido y débil que con Wei Bao. Parecía que aún se aferraba a su obsesión. La miré con lástima. No sabía que sus días buenos estaban a punto de terminar. Hermana segunda, preocúpate primero por ti. Mejor aconseja a tu esposo, quienes cometen demasiadas injusticias sin duda perecerán. Me di la vuelta con la intención de alcanzar a Don Fan Jing. Detrás de mí, ella gritó, Wang Baoxian, ¿de qué te enorgulleces tanto? Fui directo a la residencia de los hermanos Gato. Sin embargo, Don Fan Jing no estaba a la vista. Sentí una punzada de inquietud. Pero al recordar que tenía guardias con él, me aseguré de que nada podría haber pasado. Katin abrió la puerta. Tras su descanso, sus mejillas habían recuperado el color y su piel estaba tersa. Ahora, aunque oficialmente eran los guardianes de la mansión, ella y sus hermanos vivían igual que sus amos. Cada mes recibían un salario suficiente para vivir de forma estable, no ricos, pero sí seguros. Cuando supo que había venido a entregar las invitaciones, Katin sonrió radiante y me colmó de bendiciones. Antes le guardaba rencor a Don Fan Jing, pero ahora hablaba con cariño de él, elogiando su franca honestidad. Estábamos hablando cuando apareció Xia Bingyi seguido de varios asistentes. Parecía sorprendido al verme. Señorita tercera, ¿qué hace aquí?, le expliqué. Guardó silencio un buen rato y luego, poco a poco, reveló su propósito. Él también había venido a entregar invitaciones. Kat Di y Zhang Wei salieron al oírlo. Fueron amables conmigo, pero con Bingyi su cortesía desapareció. El rostro de Kat Da estaba frío como el hielo. Joven maestro Xia, somos gente humilde. Solo avergonzaríamos su distinguida personalidad. La expresión de Bingyi se ensombreció, pero insistió. Hermano mayor, sé que me guardas rencor. Pero ahora estoy comprometido con Liao Mian, hija del ministro Liao. Una vez casados, te lo pagaré 100 veces más. Kat Di no dudó. No hace falta. Bingyi frunció el ceño. ¿Ni siquiera le darás la cara al ministro Liao? Sin previo aviso, Katin apareció con una palangana de agua. Sin decir palabra, se la echó encima. Aunque lo esquivó, tenía medio cuerpo empapado. Ella dijo con frialdad, no nos atrevemos a subir tan alto como el yerno del ministro Liao. Joven maestro Xia, por favor, váyase. Entonces arrojó la palangana de madera a un lado. Por una vez Bingyi se quedó sin palabras. Finalmente, con el rostro desencajado por la ira, salió furioso. Esperé mucho tiempo, pero seguía sin haber rastro de Don Fan Jing. La inquietud me carcomía, y me apresuré a regresar. La nieve empezó a caer de nuevo, cubriendo el suelo de blanco. Al pasar por un callejón estrecho vi tierra y piedra destrozadas, huellas dispersas y manchas de sangre fresca. Se me heló el corazón. Grité con fuerza, Don Fan Jing, ¿dónde estás? Siguiendo el rastro crucé el oscuro callejón hacia otra calle. Pronto lo vi sentado en el suelo entre la multitud. En la mano aún aferraba una tarjeta de invitación roja. A su alrededor yacían soldados con armadura, algunos vivos, otros muertos. Ante él se arrodillaba un hombre con elegantes ropajes, llorando amargamente. No era precisamente un hombre, pues por su atuendo se le veía claramente como un eunuco. No muy lejos estaban la princesa de Xiliang, Len Xiao, y la delegación extranjera. La escena era desconcertante, pero parecía que Don Fan Jing estaba ileso. Intenté abrirme paso, pero los guardias me lo impidieron. Me vio y se quedó mirando aturdido. Baoxian, ¿has venido? Corrí a su lado. ¿Estás herido? Inexpresivo, solo asintió levemente tras un largo silencio. Respiré con más alivio, pero entonces noté que su capa había desaparecido, su túnica hecha jirones, su piel enrojecida por el viento y la nieve. Me quité la mía y se la puse encima. Permaneció aturdido como un hombre cuyo alma se hubiera escapado. La princesa de Xiliang se adelantó con voz grave. Habían atentado contra su vida. De no ser por la aparición del eunuco Liu, que escoltaba a la delegación fuera de la ciudad,
ahora sería un cadáver. El miedo me invadió y di gracias al cielo en silencio. Don Fang, ya está todo bien, le susurré para tranquilizarlo. Me volví hacia el eunuco y luego hacia la princesa. Ella solo negó con la cabeza, ella tampoco sabía nada más. Pero entonces Don Fang Jing habló. Dijo, soy un príncipe. Solo entonces noté que en su otra mano, llevaba un colgante de jade idéntico al que Xia Bingyi había llevado en mi vida pasada. Dijo que era un recuerdo de sus padres, perteneciente a otro mundo, pero que de alguna manera lo había traído consigo a este. El jade era suyo. Entonces Xia Bingyi del pasado, simplemente robó el nido ajeno, expulsó al pájaro legítimo y vivió bajo un nombre falso. El eunuco, sin sospechar nada, lo apoyó con manos temblorosas. ¿Quién se atreve a atentar contra la vida de su Alteza? Semejante crimen condena a 9 clanes. Presa del pánico, alguien finalmente confesó. Como era de esperar, eran Wei Yu y Wei Bao, hermanos en la conspiración. El eunuco Liu se volvió hacia la princesa, disculpándose. Su Alteza, este asunto es grave. Debo regresar al palacio de inmediato para informar al emperador. Perdóneme. Ella respondió con frialdad, haz lo que debas. Regresaré sola. Liu también quería traer de vuelta a Don Fang Jin, pero él se negó. Así que Liu dejó guardias para protegerlo y espoleó a su caballo directamente hacia el palacio. Los enviados de Xiliang, forasteros en un momento de tensión, no tuvieron más remedio que retirarse, aunque la reticencia de la princesa era evidente. Xia Bingyi se encontraba entre la multitud, con la mirada fija en ella. «Eres una princesa». A caballo miró hacia atrás con voz firme. «Soy la princesa de Xiliang, Daizan». Sus ojos brillaron con falsa pasión. «Daizan, ¿qué pasó con Liao Mian?» «No fue lo que crees». Lo interrumpió con frialdad. ¿Qué tiene eso que ver conmigo? A su lado estaba Lin Zhao, silencioso y firme. Cuando sus ojos se cruzaron, ya había algo en su mirada que no había estado antes. Antes de irse, la princesa habló una última vez, Wang Baoxian, esta vez has ganado. Hombres, realmente no se puede confiar en ellos. Sentí una mirada y me giré. Era Don Fang Jin, mirándome aturdido. ¿Qué pasa?, pregunté. Inclinó la cabeza, susurrando como un viento a la deriva. Así que resulta que el infiel soy yo. El emperador en persona llegó a la residencia del primer ministro. Al principio dudé de la identidad de Don Fang Jin. Pero al ver el rostro del emperador, todas mis sospechas se disiparon. En verdad, era como si hubieran sido tallados del mismo molde. Don Fang Jin también se quedó mudo. El emperador se acercó y lo abrazó con fuerza, entre lágrimas. «Hijo mío». Se quedó rígido, aturdido, incapaz de reaccionar. Por fin, quizá conmovido por el vínculo de la sangre, le devolvió el abrazo y susurró suavemente, «Padre». El emperador lloró aún más fuerte. El reencuentro entre padre e hijo se completó. Solo entonces se giró y recorrió con la mirada el salón, donde todos habían caído de rodillas. Wei Yu y Wei Bao habían intentado asesinar al príncipe, un delito que condenaba a 9 clanes. Pero Wei Yu era yerno de la familia Wang, y sin duda nuestra casa no podía escapar de las consecuencias. «Hijo mío», preguntó el emperador con amabilidad, «¿cómo se debe tratar este asunto?» Don Fang Jin respondió con indiferencia, «El culpable cargará con el crimen. Si la culpa se extiende a todo el clan, entonces yo también soy pariente de Wei Yu por matrimonio, incluso si pierdo la cabeza». Así que admitió abiertamente el vínculo familiar. De inmediato mi padre apoyó la frente en el suelo en señal de gratitud. «Este anciano ministro agradece a su majestad, agradece a su alteza». El emperador me miró, su silencio, su asentimiento. Esa noche nos reunimos como familia, padre, madre, mi hermana mayor, su esposo y yo. Wei Yu ya había sido condenado a muerte. Mi segunda hermana sobrevivió, pero sus manos quedaron manchadas, su gloria despojada. Su vida futura dependía solo de ella misma. Por decreto imperial, la familia Wang tenía prohibido ayudarla. El heredero era muy adinerado. Padre suspiró. De no ser por las advertencias de Bao Xuan, la familia Wang habría quedado arruinada sin remedio. Los hermanos Wei eran crueles,
retenerlo solo habría provocado la ira del emperador, trayendo la destrucción sobre todos nosotros. Es mejor defender la rectitud y sacrificar a los parientes consanguíneos. Aunque heridos, al menos nuestra familia permanece inmaculada. Todos comprendieron que aunque se libraran del castigo colectivo, el clan Wang nunca alcanzaría su antigua gloria. ¿Y qué? Comparado con mi vida pasada, con mi cuerpo destrozado, viviendo en desgracia bajo el reinado de Xie Bingdui, esta era una fortuna 100 veces mayor. Don Fanjin, ahora llamado Li Wan, fue declarado príncipe heredero. Honró la fecha de la boda y vino a tomarme como su esposa. Como dijo una vez, un yerno nunca es cualquiera. Solo que ahora, no fue él quien se rebajó a nuestra familia, sino yo quien lo honró. En la noche de bodas, se levantó el velo rojo con las mejillas sonrojadas. Solo tengo 19 años. No debería haberme casado tan pronto. Sin embargo, romper nuestro compromiso habría manchado tu nombre. Si dentro de un año encontramos la armonía, entonces podremos hablar de marido y mujer. ¿Me lo permites? No entendía que tenía de joven tener 19 años. Sin embargo, sus palabras no me intimidaban ni me exigían nada. Me sentí incapaz de negarme. Asentí. El alivio suavizó su ceño. Llevó su manta al sofá de invitados, a un paso de distancia. No quería compartir la cama, pero por miedo a los chismes, decidió quedarse cerca, aceptando la pérdida. Sonreí levemente. Este año me aseguraría de que su corazón me perteneciera por completo. Pronto extraños rumores se extendieron por Chang'an. Se decía que un hombre andaba por todas partes diciendo ser yerno del ministro Liao del Ministerio de Hacienda. Apenas unos días antes, había desfilado con gons y tambores hasta la finca de Liao para exigir matrimonio. Pero el ministro Liao solo tenía una hija de 6 años. Al sentir este insulto, el ministro Liao estalló en furia y le rompió la pierna él mismo. El impostor regresó a Hani, destrozado y cojeando. Esta vez, nadie permaneció a su lado. Fin.